menciona, y si es así, pues comenzamos el trabajo terapéutico, ¿no? Consiste evidentemente en tener un plan que generalmente se reinventa en cada sesión. Ustedes lo van a ver, las ojeras que un servidor tiene no son porque sí, generalmente en una hora de trabajo uno tiene que trabajar el texto, trabajar los discursos, trabajar justamente la relación que tiene el sujeto allí, quién es, de dónde viene, estar pensando en toda la estructura a partir de la teoría, totalmente, porque la diferencia entre, y por eso soy muy incisivo en el planteamiento de Heidegger sobre la pregunta de la técnica, la diferencia es que ustedes no son técnicos, eso es fundamental hacérselo saber, y es otra formación. Un técnico puede conocer las técnicas y aplicarlas. Un profesional como lo son ustedes implica que conoce el procedimiento a partir de una teoría, que conoce, que maneja, que trabaja, que lee, que relee, que escribe además, que publica y que practica también en ese sentido, ¿no? Ese sería como el punto. Ok, perfecto. ¿En qué tipo de patologías se aplica esta técnica? Bueno, teóricamente se plantea que, y eso me refiero a los textos de los 70 para atrás, ¿no? Que solamente se planteaba la aplicación de la técnica en una estructura que se conoce como neurosis. Sin embargo, textos posteriores, como los trabajos que utiliza Jean-Frédéric Chevalier, como los que utiliza Jean-Max Guédilla, posteriores, hacen reflexionar y hacen pensar, ¿no? Claude Maleval incluso, hacen pensar que la técnica psicoanalítica, el trabajo psicoanalítico, cabe en otras estructuras, como lo son la psicosis. Es más, la tesis doctoral de Lacan justamente es un trabajo sobre el delirio. Entonces, pensar justamente que si los límites de Freud eran la psicosis, los límites tal vez de Lacan, decía Lynn Morales, que eran las perversiones, ¿no? Sin embargo, yo asumo que el trabajo psicoanalítico va en la cuenta de la neurosis. Sin embargo, es importante mencionar, bueno, yo estuve trabajando en psiquiátrico y justamente utilizábamos esos elementos, ¿no? Utilizábamos la técnica psicoanalítica, digamos, mal vista, porque es una técnica un poco lúgubre, al menos en las instituciones públicas, y eso lo podemos revisar en los textos de Braunstein, mi maestro con quien me formé en psicoanálisis, y él, pues, uno hace un desarrollo histórico, un texto que se llama Clasificar en Psiquiatría, donde aparece justamente estos elementos de lo deleznable, de lo lúgubre, de lo mejor no, digo, por cuestiones infinitas que podríamos denunciar ahora, pero que no se remiten sino a la posibilidad del trabajo del psicoanálisis en otras estructuras. Las patologías ya más particularmente, no solo estructurales, porque no menciono alguna en particular, dado que podemos encontrar delirios en la neurosis, pero generalmente el delirio está asociado a la psicosis, y entonces las patologías en general son diversas, por una razón. Nosotros pensamos, y digo nosotros en términos psicoanalíticos, pensamos a la nosología como una forma de olvidar o de omitir la palabra del sujeto como su entidad ética fundamental. Generalmente, y a lo largo del desarrollo histórico, podemos encontrar que la nosología hace referencia específicamente a tratar al sujeto como, en lugar de decirle, no sé, una persona con diabetes, una persona con esquizofrenia, ya es la entidad en sí misma, ¿no? O sea, ya es esquizofrénico, ya es... Etiqueta. Exactamente. Y lo que nosotros hemos revisado, hemos visto, y digo nosotros en términos teóricos, es que generalmente se omite
la palabra del sujeto, se omite la posibilidad del sujeto, y en ese momento ese es un problema, porque el sujeto empieza a tener consecuencias, digamos, empieza a omitirse, empieza a dejar de existir, empieza a dejar de estar, digamos, en ese sentido. Ese es un problema, porque a quien tenemos enfrente es a una patología, no a Juan, a Pedro, ¿no? A Pepe Otoño, ¿no? O quien sea en realidad, implica que, bueno, el sujeto que está frente a nosotros deja de ser una persona, y el mejor referente ético que podemos tener es que nosotros también somos personas. Yo quisiera poner ahí un punto suspensivo en qué patologías, digamos, trabajar, y prefiero enunciarme por la posición y por la responsabilidad ética y por mi formación, a mencionar más bien las estructuras, digamos, en ese sentido, dentro de las cuales cabe depresión, angustia, ansiedad y otras más. Pero sí quisiera mencionar que es una posición ética la que me impide enunciar como seguir el criterio del DSM, que es fundamental, sin embargo, ¿no? En otras palabras, toda práctica clínica siempre convoca una práctica ética, ¿vale? Claro. Ok, perfecto. ¿Y usted cómo aplica el modelamiento de la técnica? Es a lo que nos referíamos, que qué impacto tenía, ¿verdad? Más Exacto. Perfecto. Generalmente, uno de los elementos que nos va a dar indicadores de que algo hicimos en el otro o algo le pasó al otro por efecto de nuestra escucha es que empieza a escuchar o a mencionar comentarios como: es que mi familia me dice que por qué vengo, que me he vuelto más loco, que me he vuelto más grosero, que me he vuelto más raro. Porque generalmente cuando un sujeto está muriendo de algo, no es pues porque está solito, ¿no? Siempre está en relación con otros. Y entonces cuando el sujeto pone pausa a esas cotidianidades, entonces el sujeto empieza a tener efectos en los otros. Y esos otros le cuestionan: ¿por qué estás ahí? En ese sentido, los efectos inmediatos, digamos, que tiene nuestro tratamiento son esos, que la gente empieza a ver cosas raras en el sujeto que evidentemente no tenía. Podemos mencionar un ejemplo que se escucha mucho en la clínica, que es justamente: es que mi esposo ya me prohibió venir. Cuéntame, escucho. Pues es que yo vengo acá y de repente pues salgo con mi familia, o voy con mis padres, voy con mi hija, y de repente él se enoja, se molesta, ¿no? Porque empiezo a dejar de ser la que era, ¿no? O sea, empiezo a dejar de tener esas consideraciones, esas cosas cotidianas que de repente digo: bueno, pues lo hago por amor, o lo hago porque lo quiero, o me quedo ahí porque qué bonito es él después de que se enoja, ¿no? O viceversa. Y en ese sentido, lo importante es dar cuenta cómo tiene efectos inmediatos en el ambiente, porque el sujeto deja de estar en el lugar en el que estaba, y evidentemente los otros lo ven extraño, lo ven raro, porque empieza a romper con su cotidianidad. Si el sujeto era aquel que soportaba el berrinche o la agresión de uno, pues deja de ser justamente el depositario de su agresión, se extraña. Yo quiero a mi depositario de mierdas en ese sentido, ¿no? Y bueno, esos son, digamos, como los efectos inmediatos, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues hasta aquí llegan nuestras preguntas. La verdad es que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado. Sí, ya claro, conocemos las teorías, las bases, pero Sí. Sin embargo, creo que, bueno, puedo hablar por mí, me llevo como mucho aprendizaje en el hecho de que, bueno, pues ya una cosa es, claro, conocer las teorías y llevarlas como en la escuela, y otra cosa es, bueno, pues ya estar aquí. Yo, como usted comentaba, ¿no? Es
pues yo creo que va a ser muy normal que al principio como que nos equivoquemos o no hagamos como las intervenciones cuando tenemos que hacerlo. Pero bueno, sin embargo, como le comento, creo que me llevo como un aprendizaje de todo lo que nos comentó. Muchísimas gracias. Bueno, pues concluimos con esta nutriente entrevista. Realmente concuerdo con mi compañera que fue una entrevista muy grata, muy enriquecedora. Entonces le damos las gracias de verdad, licenciado Ángel Juárez, y por el tiempo brindado y por todo esto que nos llevamos. Bueno, el video en sí no tiene fines lucrativos, solo son prácticos y de aprendizaje. Y pues bueno, también gracias a la clínica Atención Psicológica Poder Interno también por el apoyo que nos abrieron, el espacio que nos pudieron abrir. Y agradecer a mi compañera Catherine, mi compañera Joshua Méndez, Itzi Ortega y pues aquí una servidora. Y pues muchas gracias.